Bueno, buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches. El día de hoy quiero agradecer primero que cualquier cosa a SG Virtual por propiciar estos espacios para intercambiar conocimiento entre todos. Mi charla es en nombre de la comunidad Abanet y como les dijo Ana, se llama Entendiendo la responsabilidad de la ingeniería de software. Los invito a seguirnos a través del Twitter @Abanet. Sobre mí, mi nombre es Sorey García, soy ingeniera informática del Politécnico Colombiano Gemesasa David, especialista en desarrollo de software de la Universidad de AFIT y docente universitaria del Instituto Tecnológico Pascual Bravo y soy líder y fundadora de Abanet. Me pueden seguir en mi Twitter @SoreyGarcía o pueden visitar mi blog blog.soreygarcia.me. El porqué de esta conferencia. La ingeniería de software y la calidad nos resultan temas apasionantes. Van a escuchar que generalmente hablo en plural porque hablo por los integrantes de mi comunidad. Ser humanamente responsable nos resulta todo un reto. Intentar hacer las dos primeras sin la última a nosotros nos resulta un despropósito. Con esta charla lo último que pretendemos es que ustedes sean humanamente responsables o enseñarles a algunos de ustedes a ser humanamente responsables. Lo que queremos es compartir algunas ideas de por qué deberíamos serlo si trabajamos en esto de hacer software, independiente si somos profesionales del área, entusiastas o profesionales de cualquier otra área que tengamos relación con la tarea de construir software. Vamos a empezar por lo básico, que es saber qué es ingeniería de software, y digamos estos 3 slides que siguen es solamente la parte más densa de la presentación, porque quiero hacer algunas comparaciones. Entonces vamos a ver 3 definiciones formales de qué es ingeniería de software. Dice, la ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y construcción de programas de computadora y la documentación asociada requerida para construirlos, operarlos y mantenerlos. Es de 1976. La ingeniería del software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software. 1993. Y de una fuente seguramente más recurrente, Wikipedia, la ingeniería del software es la disciplina o área de la informática que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad. Les tengo esta pregunta, ¿está claro? ¿Es absolutamente claro para todos? Quizá, depende de qué tanto conozcamos del tema. Sin embargo, esos conceptos suenan a algo muy elevado para algo tan simple como hacer software. Y es cierto, hacer software es tan simple que uno puede ganar mucho más que la gente que estudió carreras profesionales simplemente buscando un tutorial en internet. Mientras ellos estudiaron física, matemáticas y ética, cualquier persona puede construir software con un tutorial de internet. Hace algunos años, ser ingeniero de sistemas parecía ser una de esas carreras que ofrecía un futuro bastante prometedor. Y saber eso, que pocos sabían hacer, hacía que uno pareciera un poco más interesante. En la práctica, las cosas resultaron ser de verdad un poco distintas para la mayoría de nosotros. Es típico uno escuchar ahora los grupos de desarrolladores de las casas de software e incluso de cualquier otra empresa, de cualquier área del sistema, hablar de horas extras trabajando bajo presión, con planificaciones y presupuestos ajustados, pero eso sí, con una convicción por parte de la administración de que aunque no lo hagamos todo tan bien, pero lo hagamos acelerados y a la carrera, el resultado sí tiene que ser lo que el usuario y el cliente espera. Como sea, eso tiene que ser así. Y ni por mencionar el concepto de interesante en el que nos tienen a la mayoría de ingenieros de sistemas. Bajo esa perspectiva, resulta muy raro
que tantas personas entusiastas y profesionales de otras áreas quieran hacer lo mismo que nosotros hacemos y se aventuren en masa a la tarea de construir software. Pero esperen un momento y reflexionemos, que yo dije que podían hacer lo mismo, pero no dije que lo hicieran bien. Tampoco quiero decir que lo hagan mal, pero definitivamente la tendencia y a lo que lleva tomar un tutorial de internet y hacer software y dedicarse profesionalmente a construir software seguramente no será algo bueno. Y es que sería bueno si lo único que importara fuera lograr que el programa de computador que construimos funcionara. Pero los que conocemos el concepto real de ingeniería de software sabemos que no se trata solamente de eso. Y aquí otro stop. Un momento. A mí me gusta bastante mi profesión. No estoy sugiriendo que para que podamos hacer software tenemos que ser ingeniero titulado, aunque ojalá lo fuéramos. Lo que queremos resaltar en esta presentación es que si usted quiere participar de hacer software o si necesita contratar a alguien que le haga una pieza de software, debería entender como mínimo las implicaciones que tiene lo que tiene construirlo, que hay detrás de la ingeniería. Sin embargo, y sin ánimo de ser duro con nadie, yo los voy a cuestionar acerca de estas dos cosas. ¿Qué clase de persona se arriesgaría a realizar una cirugía por haber encontrado las instrucciones en Internet? ¿Ustedes se arriesgarían? Por otro lado, ¿quién en su sano juicio se sometería a que alguien que encontró las instrucciones en Internet le hiciera una cirugía? Yo sé que esto suena un poquito duro, pero básicamente es lo que está ocurriendo hoy en día. Muchas veces las empresas, por abaratar sus costos, prefieren profesionales que no tienen tanta formación por personas que, si bien son hábiles, nadie dice que no lo sean, aprendieron de forma empírica. La verdad es que el tema de la cirugía no suena nada agradable, pero es que ustedes no van a hacer cirugías, ¿verdad? Sin embargo, yo los invito a hacerse esta pregunta, una pregunta que es muy típica cuando alguien habla de ingeniería de software, pero para el que no la conozca seguramente resulta un poquito impresionante. Y es esta. ¿Viajaría usted en en un avión cuyo software haya sido construido por usted? Yo semestralmente hago esta pregunta a mis compañeros, a mis alumnos cuando los recibo en mis clases. Y la verdad es que las respuestas no son muy buenas. Unos se ríen como risa nerviosa, otros se quedan dudando si es, y pocas, pero muy, muy pocas veces alguien responde con toda seguridad que sí lo haría. Esta pregunta es una de esas que generalmente produce duda o risa. Si a usted esa pregunta le produjo duda o risa, yo le invito a cuestionarse. Sea usted o no un profesional informático. La razón de que le pida que se cuestione es bastante simple. Hay personas que sí se subirían a ese mismo avión, es decir, que finalmente usarán su software. El software que ustedes construyan lo usan muchas personas sin de pronto cuestionarse si usted lo hizo bien o no. Veamos algunas otras preguntas. ¿Dudan los enfermos del corazón de sus médicos cirujanos? ¿Dudan los empresarios de los ingenieros civiles y arquitectos que construyen sus edificios? La falta de un profesional como ingeniero de sistemas está el manejar Excel y vacunar el computador cuando la familia lo llena de virus. Eso es lo que piensan la mayoría de familias de los profesionales, de los ingenieros de sistemas. Eso es lo que sabemos hacer. Y puede que de ese mismo punto, de ese mismo desconocimiento acerca de lo que hacemos, es que puede ser que ese sea uno de los orígenes de la idea de que podemos suplir la academia con un simple tutorial de Internet. En este punto quisiera resaltar que algunas personas, los que aprenden a programar en Internet, algunos tienen
digamos, me parece a mí un poquito de arrogancia al decir que sí, se ahorraron, o sea, me libré, me ahorré todas las matemáticas, me ahorré todas las materias teóricas, política, economía, me ahorré todo lo que enseñan en la universidad y finalmente yo sé programar y lo que estoy haciendo es, con lo que estoy haciendo gano mucho más que otros que no consiguen trabajo como ingenieros de sistemas. Pues bien, esto lejos de ser una charla de desmotivación como seguramente parece, es más bien una invitación a que todos ustedes se cuestionen como personas a las que un día va a afectarnos todo esto. Finalmente, porque somos los que lo construimos y los que si no lo hacemos bien vamos a tener una serie de consecuencias. O bien, los que vamos a tener efectos porque solicitamos un software para nuestro negocio o lo que sea y vamos a encontrarnos con profesionales que pueden no darnos la talla para lo que necesitamos. Por otro lado, ¿qué tan seguros estamos de que los profesionales de ingeniería de software valoran y entienden el papel que les corresponde? Porque una cosa es, claro está, que puede que los que no han estudiado sobre ingeniería de software no lo entiendan tan bien. Pero por otro lado, es si los ingenieros de software entienden o no cuál es su papel y por qué es importante. La mayoría de gente piensa que la gente que se dedica a tecnología se parece más a las máquinas con las que trabajan que a las personas. Por ejemplo, esto lo saqué de algo que dijo mi mamá. Mi mamá le parece que me parezco más a un robot porque permanezco pegada al computador. En realidad no es que importe mucho si lo que piensan es correcto o incorrecto, pero hay un grave problema en eso. Algunos ingenieros piensan de esa misma forma y actúan como si estuvieran programados y hacen únicamente lo que se les pide y no hacen absolutamente nada más. Esta diapositiva me hace pensar mucho en la conferencia que hubo esta mañana sobre ser excepcional. ¿Cuántos profesionales de verdad se cuestionan el hecho de que es necesario ser excepcional? Es necesario poner un poco más de actitud y de energía y ser proactivos y querer hacer tu trabajo bien hecho y actuar con pasión. ¿Cuántos se cuestionan? Básicamente muchos se dedican a hacer lo que les toca, lo que les dicen que haga y, no es, y bajo esa actitud no es necesario cuestionarse mucho por qué es importante lo que hago. La ingeniería de software tiene mucho más de ética y de humano que lo que muchas personas piensan. Es decir, podríamos ampliarlo a que la ingeniería de software o la programación no es solo programación, más bien. La programación tiene un concepto superior que la encierra y ese concepto es la ingeniería de software y tiene mucho de ética y mucho de humano. Aquí va una definición menos formal, es una que me gusta a mí. Dice, la ingeniería de software es una idea casi ética, pero no solo ética, de cómo hacer software de forma correcta. Que básicamente cuando hablamos de hacer un software de forma correcta, es que hablamos de hacer software de calidad. Por aquí dice una pregunta del público y es que siempre debemos estar preparados a muy temprana edad. En realidad hay un tema importante con todo esto y es qué tan conscientes están siendo las personas en que el software hace parte de su día a día y que cada uno tiene que preocuparse por su papel como usuario o como cliente o como profesional que lo va a construir. ¿Qué tanto? Y es que parece que cuando alguien va a hacer una página web o cuando va a hacer una aplicación móvil, se olvida que eso es software, como si eso fuera de otro planeta y no tuviera que ver con la ingeniería de software. Hacer software en general, cualquier clase de software, tendría que estar bajo el contexto de la ingeniería de software. Puede que la ingeniería de software no tenga tantos años como las matemáticas o la arquitectura, eso es absolutamente cierto, y en esa medida podría ser, o es más bien, una disciplina, digamos, no tan madura. Pero créanos, tampoco se la inventaron ayer, ni está en pañales como mucha gente piensa.
Sin embargo, puede que muchos de nosotros sí. Voy a hablar del caso particular de Colombia. He hablado con algunos otros colegas de otras partes y siento, digamos, la misma atmósfera, y es que si bien hace rato existen teorías alrededor de la ingeniería de software, el problema es cuánto lo están acogiendo en su día a día las empresas. Y no solo las empresas grandes que probablemente se preocupen por tener procesos de calidad y estar certificados. No, no solo esas. Empresas que nacen todos los días, microempresas, pequeñas y medianas empresas que deberían tener como parte de sus procesos unos criterios de calidad a seguir, unos roles que seguir, obviamente de acuerdo a su capacidad, pero que al menos deberían tener claro un enfoque de calidad hacia dónde dirigir los productos de software o que usan o que van a comprar o que van a mandar a construir o que construyen. Entonces, ¿cuánto deberíamos tenerlo en mente? ¿Y a cuántos de los profesionales que no son ingenieros de sistemas les enseñan algo de ingeniería de software o porque tienen que conocer un poco? Creo que en esa medida es que muchos estamos en pañales. E incluso los ingenieros de sistemas, los que estudian sistemas, creen que pasarse de galleta o saltarse las clases teóricas en la universidad es la gran ganancia, cuando finalmente el único que sale perdiendo es uno. Tengo una pregunta por aquí y es, ¿debemos investigar más sobre el proyecto que vamos a realizar? Definitivamente. Creo que esto se adelanta un poco, pero para hacer ingeniería de software, el punto es que yo estoy hablando a un nivel muy macro de por qué y de la razón de por qué tenemos que ser responsables socialmente con la ingeniería. Sin embargo, cada proyecto necesita ser analizado en su contexto y los roles que pueden ser aplicados o las tecnologías que puedan ser aplicados o incluso la metodología con la que desarrolle debe ajustarse a la realidad de los proyectos y las empresas que los están desarrollando. Este era un video que les iba a mostrar. Los invito a verlos cuando les compartan las diapositivas. Les voy a contar más o menos de qué trata porque mi presentación es un poquito larga. Hay un video que espero que todos conozcan que se llama ¿Qué pasaría si los programadores construyeran aviones? Resulta que este video ha rodado todo lo que sea en cadenas de correo y es un grupo de gente que está arreglando un avión que va en el aire. El avión está volando, no tiene todas las paredes, la gente está sentada en las sillas, está tomando tinto, comiendo, leyendo, y lo que están haciendo estas personas es básicamente construyendo el avión mientras está volando. La, la, la propaganda, porque es una propaganda de una empresa de mensajería, en realidad no tiene nada que ver, en la realidad, no tiene nada que ver con los ingenieros de sistemas. Pero a alguien le pareció que era tan igual a lo que nosotros hacemos. Y de verdad que cuando uno lo ve, inicialmente le produce un poco de gracia el hecho de que nos comparen con que eso somos. Pero la verdad, después de pensarlo un poquito, no tiene tanta gracia. No tiene tanta gracia que nuestro trabajo sea tan chistoso. Pongamos esa perspectiva de construir un avión en pleno vuelo en otros contextos. ¿Se han preguntado ustedes dónde hay software? Una pregunta que debería ser como tan típica en ustedes. De hecho, hoy que le presenté esto a un compañero, me dijo, la verdad es que nunca me lo había preguntado. Entonces, hay software acá en el entretenimiento. Las películas que seguramente tanto nos encanta ver están hechas por programas que hicimos, ¿cierto? Para hacer los efectos en 3D. Hay software en cosas más comunes como los tablets, las consolas de video, los PCs que usamos a diario, los celulares que mantenemos. Hay software en cosas más elaboradas, por supuesto, como las comunicaciones, perdón, la robótica, como en la NASA, hay software obviamente muchísimo. Hay software para la construcción,
Obviamente las espectaculares edificaciones que se hacen hoy en día no pueden lograrse más que por esa evolución de los programas de computador. Hay software en un lugar un poco más sensible y que nos toca a nosotros en el día a día, como los aviones y el transporte público. Tu dinero básicamente solo es software. Básicamente cuando tenemos dinero, el dinero lo único que son es bytes y alguien lo maneja, una entidad bancaria lo maneja, los call centers, los centros de atención al público, todo tiene software. Y un lugar que me parece un poco más sensible, mucho más sensible, es en la medicina y todos los avances que pueden hacer muchos científicos, digamos, se basan en las capacidades del software. Imagínense construyendo este tipo de sistemas en el aire. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Imagínense estos sistemas en producción, una persona, no sé, conectada a una máquina monitoreando sus signos vitales y gravísima y con un error de software. Sí, no es tan raro, se ve. Lamento mucho tener que decir que básicamente eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que sucede todos los días. La mayoría de proyectos, en la mayoría, los costos de mantenimiento superan por un amplio margen los costos de desarrollo. Se habla de que los costos de desarrollo son un 30% y los costos de mantenimiento llegan a ser de un 70%. Abrumador, ¿no? Para algo que sencillamente debería ser mucho mejor. No es que el mantenimiento se vaya a reducir a cero, jamás. Pero necesariamente podría ser un poco mejor la calidad de los productos que entregamos para reducir un poco los costos de venta. No debería ser así, y creo que todos los que de pronto ya hemos pasado por alguna clase de ingeniería de software y no se la colaron, saben que cometer errores en la construcción de software puede tener algunas serias consecuencias, y vamos a mencionar algunas de esas. ¿Qué consecuencias puede tener? No interesa solamente que funcione y que funcione bien y que haga lo que tiene que hacer. Entonces vamos a ver unas respuestas. Una advertencia es que las imágenes que coloco acá son de manera ilustrativa y no todas pertenecen al hecho que está descrito. Este es un caso famoso, conocido, el TERAC 25, una máquina que aplicaba radiación contra el cáncer. Un error en el software causó 6 accidentes y le costó la vida al menos a 5 personas. El marinero, un guión en las instrucciones del programa, provocó la desviación y se tuvo que autodestruir a los 4 minutos y 53 segundos. El vuelo Ariane 5, otro ejemplo documentado ocasionado por software mal diseñado, se explotó 40 segundos después de la iniciación de la secuencia de vuelo. Se gastaron 10 años de construcción y 7.000 millones de euros. Eso es bastante, además de las vidas que se perdieron. Otro, el A320 de Air France. Este avión que era considerado el más seguro del mundo, sufrió un accidente en el que hubo 3 muertos y una centena de heridos, y una de las causas se le atribuye a un error en el software de navegación. A mí las tragedias aéreas me impresionan un poco y casi siempre trato de verlas cuando las pasan documentales en televisión. Una vez en uno de esos documentales decían como, es que una catástrofe de estas es como una unión de muchas cosas malas que pasaron al mismo tiempo. Si una sola de esas cosas malas no hubiese ocurrido, probablemente se hubiera podido evitar. Una que me impresionó, una creo que era de Brasil, no la comento porque no la tengo en mente, fue que le atribuían cierta responsabilidad a los ingenieros de software que habían construido el sistema que monitoreaba, por donde se monitoreaba el radar, porque cuando los 2 aviones estaban en ruta de colisión, ese fue el accidente, el sistema en realidad
ponía un signo chiquitico que ni siquiera se veía. Yo cuando vi eso, yo decía, Dios mío, ¿qué hace un controlador aéreo? Está bien que el controlador aéreo tiene la responsabilidad de estar monitoreando todo, pero si hay dos aviones en ruta de colisión, es que ese sistema no puede generar una alerta mucho mayor para que alguien haga algo al respecto. Entonces, es qué tanta responsabilidad tiene, lo culpen o no a alguien, qué tanta responsabilidad tengo yo en una catástrofe de este tipo. Y sí, yo sé, nosotros ni hacemos software para aviones ni para la NASA, o no sé ustedes, yo no. Pero lo que los estoy invitando a cuestionarse es, antes de poner sus aplicaciones en producción, ustedes se preguntan el trabajo de cuántas personas se puede afectar si algo sale mal. Un simple software de facturación, digamos una acción de servicios públicos. Hombre, software de facturación hay en cualquier parte. Si mi software, porque tiene un error, un bug, emite una factura de 40 millones de pesos y le llega a una persona de estratos bajos, no sé si pasa en todos los países, pero al menos acá lo que pasa es que la persona tiene que pagar como sea la cuenta y luego hacer la reclamación. ¿De quién es la responsabilidad de que eso ocurra? Es mía, es básicamente mía. Otra pregunta mucho más simple es que se entiende que el que algo salga mal puede significar que usar el software que yo construí puede ser desde una confusión hasta una tortura. ¿A qué voy con eso? Una confusión. ¿Cuántas personas, cuál es el público de mi software? ¿Es solamente gente joven y gente que conoce tecnología o si también es gente mayor que no está acostumbrada y que va a padecer si yo no hago un software intuitivo, por ejemplo? Porque es que un fallo en la calidad no simplemente es que mi software por un error en el código se explote. Eso no son los fallos solamente en la calidad. Los fallos también están en no haber concebido correctamente un software para los usuarios, que son entre muchos otros errores que pudiéramos considerar. Es común entonces ver software hecho para quienes lo desarrollaron y no para quienes lo van a usar. Eso es bastante típico. Pues bien, aunque actualmente existen muchas personas que construyen software con conocimiento empírico como si fuera un arte, la razón de hecho por la que muchos lo llaman un arte, lo que debe diferenciar el trabajo bien hecho, profesional o empírico, es los métodos y la evidente forma de hacer el trabajo teniendo en mente la calidad de los procesos ejecutados y los productos desarrollados. Insisto, yo no les estoy diciendo que sean ingenieros, no se los estoy diciendo. Estoy diciendo, venga, si usted se va a unir a nosotros y va a trabajar haciendo software, por favor, piense un poquito en cuál es su responsabilidad. Porque hacer las cosas bien siempre va a requerir un poco más de esfuerzo que hacerlas de cualquier otra forma. Es la mayor reflexión que quisiera resaltar. Y como para dar un poco de contexto, porque finalmente la charla no es de cómo se hace la ingeniería de software, los invito a visitar, por ejemplo, un enfoque de Roger Pressman. No los llevo por una metodología particular o no, porque creo que esas son decisiones que van mucho del gusto y también de lo que conocemos y también del contexto en el que es adecuado desarrollar la metodología. Pero digamos, este enfoque de Pressman plantea todas las variables que hay en un proceso de software. En un proceso de software tenemos que hay actividades que se tienen que desarrollar, que hay unos roles y que de acuerdo al rol una persona desarrolla esas actividades y que hay unos artefactos que tenemos que desarrollar adicionales al código y que tenemos que usar unas herramientas para construir esos artefactos y esas herramientas tienen que usar una notación estándar para que podamos, digamos, ajustarnos bien a una metodología general. Dentro de ese proceso de software existen mucha variedad, sin embargo, todas las metodologías de alguna forma se ajustan a lo que nosotros conocemos como el ciclo de vida clásico, que es hacer análisis, hacer diseño, hacer construcción, hacer pruebas
y hacer operación y mantenimiento. Básicamente las metodologías lo que plantean es lo mismo, solo que desarrollarlo de diferentes maneras, con diferentes roles en diferentes tiempos. Y así encontramos las metodologías estructuradas, como RUP, que digamos es lo más pesado que yo conozco, y encontramos también las metodologías ágiles como XP y Scrum. Aprovecho para dejarles el acote. El hecho de que programación extrema se llame así, programación extrema, no significa que yo porque programe como un loco hago programación extrema. Las metodologías ágiles también plantean mucha disciplina para la gente que las ejecuta. De hecho, personalmente, pienso que la gente que las aplica debería ser gente extremadamente disciplinada, mucho más que la gente que hace metodologías estructuradas. En las metodologías estructuradas hay tantos roles y tantas actividades que finalmente es muy puntual lo que cada persona tiene que hacer. Pero en las metodologías ágiles, básicamente, una persona puede llegar a tener muchos roles y tiene una mayor responsabilidad sobre cómo los requisitos de un sistema se llevan a cabo, cuál es su participación y cuál es su responsabilidad. Eso es un tema mucho mayor. Por lo que les invito a que simplemente consulten acerca de estas dos vías y las ejecuten de acuerdo al contexto en el que está su proyecto. No existe una sola metodología que sea efectiva en todos los conceptos, en todos los contextos, por lo que es muy importante que nosotros responsablemente la elijamos de acuerdo a algunos criterios. Les voy a colocar algunos de esos criterios. Uno de esos criterios es la complejidad. De acuerdo a lo complejo que pueda llegar a ser nuestro proyecto, deberíamos elegir una metodología u otra metodología que se ajuste más y que nos ayude a garantizar a tener más posibilidades de éxito, no a garantizar. El costo-beneficio económico, digamos, entre más estructurado sea un proceso, de pronto mucho más tiempo nos va a acarrear. Puede que eso tenga una serie de ventajas, pero también tenemos que evaluarlo en cuánto tiempo necesitamos nosotros invertir en el proyecto que estamos desarrollando. La robustez del software, cuán grande es, ¿sí? No es lo mismo yo contratar 2 obreros para que hagan una habitación y le pongan una puerta y una ventana, que contratar 100 obreros para que me hagan un edificio de 50 pisos, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de comunicación que tengo que determinar yo con 100 personas? ¿Cuál es el nivel de comunicación que tengo que determinar yo entre 2 o 3 obreros? De la misma forma podría verse en los proyectos de software. Y esta, que es la que más quiero resaltar en esta presentación, es el conocimiento disponible. Básicamente, ¿cómo me enfrento yo a un proyecto con metodologías ágiles si mi gente no lo sabe hacer? No estoy diciendo, entonces no lo haga. Les estoy diciendo tome medidas para que su proyecto sea exitoso con esa metodología, capacite a su gente. En vez de asumirla, simplemente, esto es ágil, vamos a salir más rápido, entonces metámonos. Para todo hay que tomar medidas. Por aquí hay una pregunta que me la esperaba y es, ¿cuál es la mejor metodología estructurada y ágil? Yo les voy a decir que, como venía diciendo, para mí no la hay. Digamos, yo les cuento mi experiencia personal. He trabajado en casas de software y casi siempre he trabajado con metodologías estructuradas. Sin embargo, ahora que estoy en una empresa donde soy analista de negocio, empecé a hacer metodologías estructuradas y es tan pesado el día a día que a mí no me da tiempo, por lo que hemos intentado desviar como a otro camino y ver qué es lo que más nos aplica. Y estamos explorando si lo que más nos aplica en la situación en la que nosotros estamos es la metodología ágil. Y tenemos el conocimiento y tenemos las personas que trabajan en estructurado. Sin embargo, lo que estamos viendo es que ese proceso tan elaborado no se ajusta a las necesidades que tenemos. Entonces, todos esos principios y prácticas que los invito a investigar, lo que buscan es garantizar
un mejor resultado y un mejor uso de los recursos. Pero por alguna razón los proyectos aún no salen como lo esperamos. Esta es una imagen que es típica y la pueden encontrar en internet y es otra broma más sobre nuestro trabajo. El primer cuadro dice así lo pidió el usuario, el segundo lo que entendió el líder del proyecto, como él no lo entendió bien. El diseño que hizo el analista también es diferente a lo que entendió el líder. El enfoque del programador ni siquiera cumplía, ni siquiera se acercaba, al menos el líder y el diseño, digamos, se acercaban un poco, pero el enfoque del programador ni siquiera es funcional. La recomendación de un consultor externo estaba en las nubes, absolutamente. La documentación del proyecto, por favor, documentar es importante. Quizá la documentación que me propone una metodología estructurada es muy pesada y no siempre podemos hacerlo, pero hay que documentarlo. Hay que dejar bases para que la gente que viene detrás de nosotros pueda dar soporte. La implementación en producción ni siquiera se logró. El presupuesto del proyecto fue exorbitante. El soporte operativo ni siquiera da para dar siquiera la implementación, por ejemplo. Y algo que me importa mucho en este ejemplo es lo que el usuario realmente necesitaba. Es que a veces parece que solo los ingenieros tenemos cierta responsabilidad y hacemos parte del proceso. No, señor, es que los clientes y los usuarios tienen un nivel de responsabilidad. Un nivel de responsabilidad en detallar explícitamente qué es lo que necesitan, en dejarlo claro. Tenemos otra pregunta y es, a grandes rasgos, ¿cómo se puede definir el tiempo de desarrollo? Digamos, eso requeriría para mí otra charla. Si gustan, pues podemos hablar de técnicas de estimación y cosas como esas, pero eso finalmente, lo que puedo decir aquí en corto es que eso se va a ajustar mucho a la metodología que elijas. Por ejemplo, una metodología estructurada como RUP que se centra en los casos de uso, tú puedes usar una técnica de estimación basada en casos de uso, pero es difícil, digamos, aplicar ese mismo concepto a programación extrema donde tenemos historias de usuario. Entonces, quizá estimar una historia de usuario no se puede hacer de la misma forma en que se estiman los casos de uso. Entonces, básicamente eso depende. Si necesitan algo, conversamos después. ¿Quién dice que siempre sale mal todo esto? No, no siempre sale mal, solo algunas veces. Y aquí algo que también nos muestran en las clases de ingeniería, el Child Report. Como ven, en realidad las cosas en términos de cuán exitosos son los proyectos no es que hayan cambiado mucho. Solamente al 2009, que es esta gráfica que conseguí, el 30% de los proyectos es exitoso. El 20 y algo por ciento es no entregado y con problemas es el 45% más o menos. El tema es, a pesar de que hay tantas definiciones de principios, de técnicas, que hay herramientas, seguimos fallando. Les voy a dejar una pregunta en el aire y es, ¿cuál es la probabilidad entonces de que yo inicie un proyecto de software y sea exitoso? Puede que no sea muy alta, pero hay unos errores claros que aunque los tenemos identificados, muchos de ellos, seguimos cayendo una y otra vez. ¿Cuáles son esos errores que se cometen típicamente? La falta de comunicación entre los integrantes del proyecto y también con el cliente. Hay un tema y es que los ingenieros nos excusamos mucho tras el tema de que somos introvertidos y entonces no hablamos entre nosotros y nos da hasta pena comunicarnos con el cliente. Eso lo único que va a acarrear son problemas de comunicación. Yo les tengo otra pregunta. ¿A cuántos de nosotros en la universidad nos enseñan habilidades de comunicación? Ausencia de objetivos y metas claras durante la ejecución del proyecto. Definitivamente se me ocurrió la maravillosa idea de hacer un software y me pongo en la tarea sin siquiera pensar hacia dónde voy o por qué lo estoy construyendo. Eso pasa mucho en las organizaciones. Hay una pregunta por acá.
¿Cuál es la metodología a seguir cuando los que la deben usar tienen mucha experiencia en hacer software, pero ninguna experiencia en metodología? Mucha experiencia. Es una muy buena pregunta. Yo diría, pero la respondería de la misma forma que la anterior, es qué bueno que se tienen muchas habilidades técnicas, pero finalmente lo que te va a dar el contexto para que para elegir la metodología que tienes que desarrollar es cuál es el tiempo, cuál es la necesidad que tienes, por ejemplo, en documentar cuáles son los roles que pueden ejecutar esas personas, porque lo que pasa es que puedes tener muchas personas que programando sean excelentes, pero tienes un gerente de proyectos o alguien que pueda ejercer ese rol, tienes un analista funcional o quien pueda hacerlo, un arquitecto, un diseñador, un tester. Entonces, es no solo que tengamos habilidades técnicas y que sepamos programar, sino qué tan hábiles somos para desarrollar otro tipo de roles. Otro error, la falta de planificación, muy asociado a lo que ya dijimos. Requisitos poco claros y falta de acceso a la información. Muchos de los clientes que tenemos quieren que hagamos software sin entregarnos información de su negocio. Si el software sostiene su negocio, básicamente nos tienen que dar la información. Y no solo el hecho de que no tengamos acceso, digamos, electrónico a la información o incluso físico. También es que es muy difícil sacarle la información a los clientes de la cabeza. Hay personas que no saben expresar qué es lo que necesitan. Y yo como ingeniero de software debería tener habilidades para lograr ayudar al cliente a que me cuente cuáles son sus necesidades. Falta de análisis y entendimiento de las necesidades del cliente. Una cosa es que no me las digan, otra cosa también es que me las digan y yo no las entienda. Y yo no dedique suficiente tiempo a entender qué es lo que realmente quiere el cliente. Mala estimación de tiempos. Yo creo que esta sufrimos todos alguna vez y la seguimos padeciendo siempre. Hay muchas técnicas de estimación, pero el problema es, pues, un problema claro. Yo puedo estimar y hay una técnica de estimación para hacerla con casos de uso. Pero es que si mis casos de uso están malos, si la falla está atrás, entonces, ¿cómo va a quedar esa estimación? Va a quedar mala. Si los integrantes del proyecto, el cliente, el arquitecto, el analista, todos no se involucran en esa tarea de estimación, probablemente vamos a fallar. Indefinición del alcance. Yo quiero un software para atención al cliente, pero venga, ¿hasta dónde lo quiere? ¿Qué son los módulos? ¿Cuáles son los módulos que vamos a construir? ¿Qué facilidades va a tener? ¿Usted lo va a hacer web? ¿Lo va a hacer Windows? ¿Va a poner un módulo, yo qué sé, móvil? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo no puedo empezar, yo no debería como profesional meterme a hacer un proyecto de software cuando ni siquiera tengo claro hasta dónde debo llegar. Falta de identificación y gestión de riesgos. Muchos escuchamos sobre la gestión de riesgos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente piensa que gestionar los riesgos es llenar una tabla de Excel en donde digo qué son las posibles cosas malas que le pueden pasar a mi proyecto en el transcurso. Pero jamás nadie hace un monitoreo de si esas cosas malas van a pasar. La gestión de riesgos no habla únicamente de la identificación de los riesgos. La gestión de riesgos tiene que ver con que yo monitoree si están ocurriendo y ejecute los planes de acción que tengo que haber definido para ver si no. Esta es una que, digamos, ya he nombrado de alguna forma y es la carencia de habilidades en la ejecución de un rol. Un caso puntual, la gente cree que porque alguien es un muy buen programador, entonces, y lleva 10 años programando, puede ser un arquitecto de software. Error. Un arquitecto de software tiene que tener muchas otras habilidades, como ser un visionario, como ser un líder, como lograr que el respeto en las personas con las que está trabajando, ser una persona que tenga en cuenta no solo cosas técnicas, sino cosas del negocio. Entonces, ¿qué tantas habilidades tiene una persona? Puede que sea excelente técnicamente, que sea el mejor programador, pero tendrá esas habilidades que necesita ese rol. Falta de seguimiento de avance del proyecto, la gente que inicia un proyecto y se pierde y jamás mira cómo va y al final llega y se encuentra con que
Hay un atraso de un mes, 2 meses, ¿por qué? ¿Sí? No se trata de preguntar cuando ya está el problema por qué las cosas están mal, sino ir, como mencioné en la gestión de riesgos, ir monitoreando y controlando lo que está pasando de forma de que las acciones para contener los problemas se puedan tomar con mucha mayor antelación. Falta de control del presupuesto. A veces nosotros tenemos un presupuesto y si no alcanzamos problemas, pero a veces tenemos simplemente recursos y los vamos desperdiciando y no vamos dándonos cuenta cuál es la inversión que hemos hecho en todo un proceso de construcción de un software y de pronto nos costó más de lo que estábamos dispuestos. Recursos insuficientes. Hay empresas que también quieren que los ingenieros y los programadores y los analistas trabajen con las uñas, ni con las herramientas, ni con el presupuesto, ni con el tiempo, porque los recursos también son tiempo, quieren que se haga en tiempos irrisorios. Entonces, los recursos también son un tema muy importante. Recursos, tiempo, personas, dinero, herramientas. Tratar de construir sin tener una arquitectura definida. Yo creo que pocos de los que son programadores así, pero que les gusta muchísimo lo técnico, pocos se preguntan si tienen claro cuál es la arquitectura que van a seguir. Y esta que básicamente es como el contexto general de esta charla es la falta de conocimiento e interés en mejores prácticas. El hecho es que pocas personas que son buenas técnicamente, si no han recibido la educación adecuada, se interesan por hacer no solo mejores algoritmos, sino mejores procesos para que el software sea de mejor calidad. Ahora bien, ¿cuáles son los responsables de esos efectos? ¿Sí? ¿Quién en todo esto se cuestiona lo que está sucediendo? Hoy en día pocos comprenden que la responsabilidad de lograr buenos productos de software tiene que ver con todos los que participan en el proceso de ingeniería. Yo he mencionado algunos roles, voy a mencionar algunos principales porque existen muchísimos más. Los gerentes de proyectos, ¿qué tanto se cuestiona un gerente de proyectos sobre cuál es su responsabilidad en el proceso de desarrollo? Espero que mucho, pero muchos creen que simplemente están ahí para presionar a los desarrolladores a que terminen en el tiempo que es para poder cumplirle al cliente, y eso no es la tarea de un gerente de proyectos. El analista funcional, ¿cuántas personas de las que ejercen estos roles de verdad tienen habilidades para escribir y para entender las necesidades del cliente? Y no solo para entender al cliente y ponerse de su lado, sino para entender qué cosas son posibles y llevarlas adecuadamente a su equipo de trabajo para que puedan hacer un buen trabajo. Si todo depende del análisis que realice esta persona, las fallas que tenga esta persona inevitablemente van a incurrir en el resto del proceso. El arquitecto de software, un rol que no consideran muchos. La persona que tiene la visión sobre la tecnología, sobre el negocio para el que se va a construir el software, sobre cuáles son los recursos que tiene disponibles para guiarlo, sobre cuáles pueden ser alternativas de solución, cuáles serían buenas, cuáles podrían ser no tan buenas, pero igual son alternativas. El arquitecto de software es la persona que da las directrices generales para que se realice la construcción. Piensen en un arquitecto de software igual que pensarían en un arquitecto de edificaciones. Si el arquitecto no dice dónde están las columnas, no dice por dónde va la red eléctrica, no da las instrucciones generales, ni el maestro de obra ni los obreros van a saber qué es lo que tienen que hacer. Básicamente, eso es lo que ocurre. Está el analista diseñador, terminando, porque ya me quedan 5 minutos, el analista programador, que ya lo he mencionado mucho, y obviamente los analistas de pruebas. ¿Son esos todos los roles? Yo les quiero dejar en el aire, porque ya casi voy a terminar para que me puedan hacer un par de preguntas, ¿hay alguien más, hay otros roles que están involucrados? Esos roles están en estos lugares, en la academia, el gobierno, las instituciones, los docentes, usted como estudiante, ¿cuál es su responsabilidad en que día a día se hagan mejores productos de software? Colarse las aplicaciones, las materias teóricas no es precisamente lo más responsable que usted pudiera hacer. Y los docentes, ¿qué pasa con nuestros docentes que no están haciendo conciencia,
en los nuevos profesionales acerca de lo que es realmente importante y no solamente que lo técnico es importante. En la empresa, las personas que están involucradas son los directivos, los clientes, los analistas de negocio y los profesionales de sistemas que hace tiempo están vinculados en las organizaciones. Su rol no es simplemente ser un ingeniero que hace mucho se graduó y que es el que conoce el negocio. Su responsabilidad también está en actualizarse día a día para poder atender mejor lo que está pasando con su negocio y poder entender los nuevos profesionales que son sus proveedores y que finalmente son los que van a atender su negocio. Y esta es la pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Ustedes qué tan responsables son en el proceso de ingeniería de software y cuál es su participación? Quedan como 2 minuticos, 3. Si gustan hacerme preguntas, pueden visitarnos en Avaner o pueden hacerlo a través de mi Twitter y con mucho gusto las voy a atender. Me quedan 5 minutos adicionales para preguntas, entonces las espero. Creo que tenía algo aquí. ¿Cuál es la metodología para documentación que recomiendas que sea efectiva y a la vez fácil de llevar? Digamos, no hay una metodología para documentación. Cada metodología plantea unos artefactos o unos documentos que se deberían llevar. Algo que también mencionaron esta mañana en la charla de desarrollo con modelos es que, por ejemplo, UML, que es una herramienta para modelado, así para los que no saben, no están en contexto, así como los arquitectos modelan edificaciones, los ingenieros de software modelamos software, y el expositor lo que decía es, el UML define 1000 tipos de diagramas que se pueden hacer. Lo importante, y ahí hago el símil con la documentación, lo importante de documentar o de elegir un diagrama o una serie de artefactos es que ellos de verdad me aporten al proceso. Si esos documentos los va a leer alguien los necesita como insumo, bien, pero que no nos dediquemos, por más que lo plantee la metodología, a llenar 1000 documentos que nadie los va a leer, que a nadie le interesa, que luego nadie los va a actualizar, porque eso no tiene sentido. Ese tiempo lo pudiéramos invertir mejorando otros artefactos que sí sean vitales. Si hay alguna otra pregunta, estoy aquí atento. Las metodologías ágiles son reconocidas como las más válidas de aplicar para la construcción software. Inclusive el PMI ha sacado una certificación ágil que reconoce a aquellos profesionales que las utilizan. ¿Crees que es el camino a seguir? Yo pienso que es un camino, ¿sí? Y lo que le quitaría a la pregunta es el camino a seguir, insisto. Para mí, hasta ahora no me ha pasado algo que me haga cambiar de parecer. Para mí, uno tiene que analizar el contexto de lo que tiene, ¿sí? Una empresa que está certificada en CMMI, el PMI también es importante, pero una empresa que está certificada en CMMI, que tiene unos procesos elaborados, que los ha construido hace mucho tiempo y que le funciona su proceso de negocio así y la atención a sus clientes funciona correctamente con metodologías estructuradas, si le funciona, le funciona. No se trata de cuál es el camino a seguir, hay que analizarlo de acuerdo a los roles que tengamos, a los conocimientos que tengamos y finalmente eso se trata casi como del software libre o del software propietario, son simplemente inclinaciones. Hay gente que siempre se va a ir por metodologías ágiles, hay gente que se va a quedar en metodologías estructuradas, pero finalmente lo adecuado me parece a mí es mirar el proyecto, mirar las condiciones, observar las personas y elegir cuál que sería lo mejor para ti. Ok, te digo otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre ingeniería de software e ingeniería de sistemas computacionales? Digamos, no conozco una definición aparte de ingeniería de sistemas computacionales, pero hablar de computación me parece a mí que es un tema mucho mayor que solo hablar de software. La ingeniería de software para mí va específicamente del software, pero yo creo que sin conocer, hablando solamente de lo que entendería yo, que creería que ingeniería de sistemas computacionales implicaría incluso algo superior como redes, hardware, muchas más cosas porque computación no es solo software.
alguien me hace una Ok, pregunta. otra pregunta. ¿Qué puede hacer un líder de proyectos? ¿Choré? Sí, mira. Ok, ¿qué puede hacer un líder de proyectos para subir la producción del software de calidad? Yo creo que lo primero que debería hacer un líder para subir la calidad de sus productos es hacer consciente a cada una de las personas de su rol. ¿Sí? Yo creo que el tema, de hecho por eso me gusta esta conferencia y por eso nos motiva ese tema, y es porque consideramos que la ingeniería de software está fundamentada básicamente en la conciencia de las personas. Cualquier ingeniero, en teoría, cualquier ingeniero de sistemas podría ejercer cualquier rol, simplemente si se especializa en ejecutarlo. El tema es, ¿por qué lo elijo? Les voy a poner un ejemplo puntual. La mayoría de personas que eligen ir por tester, no estoy diciendo que los testers sean malos, pero la mayoría que lo eligen porque no les fue muy bien en programación. Entonces, conozco muchos casos así, no les fue muy bien en programación, entonces puedo participar del proceso muy bien, puedo hacer un muy buen apoyo en pruebas porque tengo toda la metodología clara, pero no me fue muy bien. Eso sucede en algunas partes, cuando en realidad si uno se pone a ver el rol, la responsabilidad del tester es evaluar lo que hizo el desarrollador. Entonces, en teoría, si a mí alguien me va a evaluar, debería ser una persona muy capacitada para evaluar lo que yo estoy haciendo y poder tener un criterio para decir si está mal o está bien. Y no solo alguien que piense que hacer pruebas es encontrarle la caída al desarrollador. Entonces el tema tiene que ver con conciencia. Y así cada uno de los roles. ¿Qué tan preparada estoy yo para asumir un rol? Es lo que debería intentar un líder llevar a su gente para que cada uno le diga de pronto en qué se siente mejor y poder así optimizar la calidad y que todos puedan participar. Bueno, me piden que me despida de todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Los invito a visitarnos. Una pregunta que quedó que se las puedo responder luego es ¿qué es el turismo digital? Esa personalmente conmigo me escriben y con todo gusto. Y muchas gracias por estar aquí y de nuevo muchas gracias a SG Virtual por propiciar este espacio. Muchas gracias a ti. Las preguntas que quedaron pendientes las podemos estar contestando vía chat público. Sobre ello está en el chat público. Ese no se va a cerrar todavía.